para tener claro cuáles son los hechos del De acuerdo. caso, ¿no? Porque ha habido hasta cuestionamientos, ¿no? Si que lo jurídico, lo relevante jurídicamente es en verdad que la República haya sacado esta noticia vinculándola a la periodista, o en este caso a la presentadora Yanira Ávila, de manera Ujú, directa, o si es que hubiera ocultado, por ejemplo, los datos, ya no tendría responsabilidad. ¿Cuáles son ujú, los hechos jurídicos aquí relevantes? claro. Lo que sucedió es que el 7 de agosto de este año, el Grupo La República, a través de los portales web de dos de sus publicaciones, de Libero y de La República, escribieron notas en donde rebotaban, digamos, un mensaje en Twitter que había puesto la periodista y comunicadora Yanira Dávila, en el que ella se quejaba por los fuegos artificiales de celebración que había puesto un equipo de fútbol peruano. Entonces ella decía, bueno, por culpa de esto, a partir de mañana dejo de ser hincha de este equipo, ¿no? Entonces, literalmente las noticias se llamaban: presentadora de Aprendo en Casa declaró que dejará de ser hincha de la U, una cosa así, por culpa de los fuegos artificiales, ¿no? Entonces, las notas además no solamente daban cuenta de este mensaje, que era un mensaje público que ella había puesto en su cuenta de Twitter, sino que también daban cuenta de que por este mensaje ella ya venía recibiendo algunos ataques e insultos de los hinchas del equipo de fútbol, y además las notas incluían las fotografías de Yanira, de la presentadora, incluían enlaces a sus redes sociales como su Instagram, su Facebook, etc. Eh, y finalmente la nota no solamente fue publicada en los portales, sino también fue difundida a través, por ejemplo, del Facebook de la República, que tiene miles de visitantes, a través de la cuenta de Twitter de la República. Entonces, lo primero que pasó fue que Yanira, ella ella no es abogada, ella como persona, empezó a ver que desde que salieron estas notas, o sea, si antes recibía 5 o 10 mensajes violentos, empezó a recibir decenas de mensajes y en diversos grados de violencia, ¿no? Entonces ella dijo, pucha, realmente desde que han salido estas notas, ahora todo el mundo sabe cuál es mi Instagram, ahora todo el mundo sabe dónde estoy, y ya han empezado a llegar a mí todo tipo de mensajes, ¿no? Como que yo desearía que no se hubiesen escrito estas notas, porque de una otra manera ahora como que hay un gran objetivo sobre mi cabeza, ¿no? Entonces recurrió a nosotros porque nos conocemos de trabajar con ella en otras cosas, en Hiperderecho, y estuvimos pensando si es que se podía hacer algo legalmente o no. Y le dimos varias vueltas al asunto. Tú sabes, nosotros los abogados nos encanta pensar todas las posibilidades de un problema. Entonces estuvimos mirando el problema y claro, una primera cosa que descartamos es algo que tenga que ver con la difusión de comunicaciones privadas, etcétera, porque finalmente lo único que había hecho la nota era dar cuenta de lo que ya se había publicado en en la cuenta de Twitter pública de ella. Entonces nos quedamos pensando si en el fondo lo que estaba pasando, finalmente lo que estaba pasando era que ella estaba siendo víctima de violencia de género en línea, sobre todo por parte de quienes la acosaban, ¿no? Y quienes empezaban a mandarle estos mensajes. Entonces nos quedamos pensando en cuál sería el rol de los medios, o cuál hubiese sido el rol del periódico en este caso. Y, y llegamos a la conclusión estratégica de que aunque quizás existían otras vías legales que hubiésemos podido explorar a nivel de, por ejemplo, como tú sabes, el acoso, incluso cuando el acoso se lleva a cabo a través de medios digitales, es una forma de delito en el Perú. Entonces, Yanira podría haber iniciado una denuncia ante el Ministerio Público contra las personas que a través de estas cuentas de Facebook o de Twitter la acosaban. Dijimos, lo que realmente nosotros quisiéramos es empezar una conversación sobre cuál es el rol de los medios en todo esto. Entendemos que los medios no están directamente acosando a Yanira, no son los medios, digamos, no es que hayan apretado un botón y digan, bueno, ahora vayan todos e insulten a Yanira. Sin embargo, es imposible no pensar que los medios han cumplido un papel y de una manera muy pedagógica reflexionar sobre hasta qué punto qué debieron haber hecho, qué no debieron haber hecho. Entonces, lo que hicimos fue presentar una queja por actos contrarios a la ética periodística ante el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana.
Es decir, no fuimos ni al tribunal, ni al Poder Judicial, ni a ningún ente administrativo, fuimos al espacio de autorregulación que han creado los propios medios. Y es el espacio al que acudirías en todos los supuestos en donde crees que hay una práctica que atenta contra la ética periodística que puede estar siendo replicada en algún medio, ¿no? Entonces fuimos a ese tribunal y les dijimos, nosotros queremos que ustedes analicen lo que ha pasado en este caso. Esos son los hechos. Los hechos son, Yanira publicó un tweet, al día siguiente, a las horas, empezaron a salir estas noticias. Y nosotros creemos que el medio periodístico debería de tomar en cuenta el impacto que va a tener su actividad periodística de cara a hechos de violencia de género. Este es el caso de Yanira, y quizás puede parecer pequeño, anecdótico en términos de los hechos, pero recordemos que en nuestro país, Cristina, han personas que han sido asesinadas por participar en programas concurso. Vivimos en un país en donde la violencia de género en general es otra epidemia, y en donde nos corresponde a todos preguntarnos qué rol cumplimos para solucionarla o para contribuir a ella, ¿no? Entonces, lo que íbamos y que pensábamos que este era el foro natural para conversar de esto, el Tribunal de Ética, que está conformado por periodistas y especialistas en libertad de expresión, para que ellos tracen un poco cuál debería ser este deber de cuidado, ¿no? Luego de nuestra denuncia, la República emitió una primera nota, de una otra manera disculpándose, diciendo que no debieron escribir esa nota porque no había un contenido periodístico en las declaraciones de Yanira y que por ende eso no debió ser una noticia. Pero luego en el propio tribunal, el Grupo La República emitió sus descargos y sus descargos venían en otro tono. Sus descargos básicamente lo que hacían tenían el siguiente argumento. El argumento es decir, no me pueden imponer a mí la responsabilidad de pensar en lo que va a pasar una vez que yo publico una nota, porque eso significaría que ahora yo como medio me tengo que autocensurar y ya no puedo escribir con libertad, ya no puedo decir lo que quiero decir, porque ahora tengo que andar pensando en las consecuencias de mis actos. Y además, las cartas de descargo del Grupo de la República también tenía como algunas partes poco felices en donde un poco criticaban el subtexto de esta nueva sensibilidad, ¿no? Decían, bueno, es que ahora la gente ya se ofende por todo, ya no se le puede decir nada, y ahora resulta que esta nueva moda pasajera que es el feminismo, ahora nos anda diciendo qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Una serie de cosas un poco lamentables. Finalmente, luego de este intercambio de escritos, el Tribunal de Ética llegó a una conclusión, y el Tribunal de Ética, presidido por Diego García Sayán, terminó dándole la razón a Yanira y dándole la razón a la queja que Hiperderecho había promovido. Y lo que dijo es que sí, que en este caso correspondía que la República se preguntara cuál es el rol que cumple de cara a facilitar o no la violencia de género en línea. Y que por ende, finalmente, como esto es un procedimiento, digamos, ante un tribunal de ética, lo máximo que se ha podido lograr es que la República publique la resolución del tribunal en su página web. Eso es, digamos, el único reprimenda, castigo. Y además, algo también que el Tribunal de Ética le ordena a la República, pero es que esto se lo ordena porque esto es algo que la República hace varios meses dice que va a hacer, que es que va a capacitar a sus redactores y a su personal en enfoque de género para que puedan llevar a cabo el periodismo con un mejor enfoque de género, con un enfoque de género para pensar en estos problemas, ¿no? Eso es, digamos, la línea de los hechos. El último hecho que ha sucedido hace pocos días, cuando en la página editorial de la República ha aparecido una editorial firmada por no sé, el editor, el director general del medio, en donde ellos dicen que, si bien es cierto, han acatado la resolución de un tribunal, en el fondo están en desacuerdo con su razonamiento. Y ellos consideran que el tribunal, al imponerle al Grupo La República este deber de cuidado, de preguntarse, ¿qué pasará desde el día que yo publico esta nota? ¿A quién estaré afectando? ¿A quién estaré poniendo en riesgo? El Grupo de la República considera que este deber de cuidado o esta diligencia es equiparable a una forma de censura previa sobre la libre expresión en nuestro país. Y para salir de esta duda, no sé, el Grupo de la República considera que va a recurrir a la Sociedad Interamericana de Prensa y también al Consejo para la Protección de los Periodistas, que son dos organizaciones internacionales, para que en calidad simplemente de opinión, porque realmente el procedimiento ya está terminado,
puedan pronunciarse también sobre la pertinencia o no de los argumentos del tribunal, ¿no? Entonces eso es lo que ha venido pasando. Hay múltiples lecturas del problema. Yo creo que incluso hay una lectura en particular que tiene que ver con derecho, libertad de expresión y derechos humanos, pero es un caso muy interesante porque, como yo te decía, más allá de la anécdota misma, yo creo que pone el dedo sobre algo importante en nuestra sociedad y algo de lo que bien merecería que hablemos aquí, pero que se hable también en facultades de periodismo, que se hable también en facultades, no sé, de psicología, etcétera, ¿no? Que es algo más endémico, qué rol cumplimos todos en los problemas que son sociales y no son comunes. Claro, e incluso la República, no tanto quizás las personas que están como que dan la cara en la televisión, por ejemplo, pero sí los que están en la línea editorial, que de todas maneras tienen que estar capacitados para saber qué sacar y qué no sacar dentro de un periódico o dentro de un medio de prensa, deberían estar capacitados y saber que, por ejemplo, hay límites a los derechos, ¿no? Si bien hay derecho a libertad de expresión, me parece que en la editorial de la República lo toman como si fuera algo absoluto y no, o sea, sin tener matices, sin tener consideración de otros derechos. ¿A ti qué Sí, te parece ese editorial, no? Porque he visto que ha generado bastante revuelo en Twitter, sí. O pero sea, pues, es muy pertinente lo que tú señalas, Cristina, porque mira, tú que estás estudiando Derecho, entiendes mucho mejor esto que estas personas, ¿no? Porque lo primero que ellos dicen es, para mí la libertad de expresión es este valor sacrosanto que no debería ser atacado por nada ni por nadie, ¿no? Y quizás eso se entiende, digamos, probablemente vienen de una generación en donde los medios de comunicación fueron intervenidos por los militares, no sé, donde las clásicas formas de afectación a la libertad de expresión que conocemos. Entonces, ellos dicen, nosotros como periodistas deberíamos tener la libertad de publicar lo que querramos, de escribir sobre lo que querramos. Y eso es cierto, pero también es mentira. Porque si bien es cierto, actualmente, y sacando de la conversación el fallo de Yanira, la resolución del caso de Yanira, actualmente sí existen límites a la prensa. Parece mentira, pero sí existen. Si tú publicas los datos de un menor, tienes que lidiar con el código de niños y adolescentes, que te dice que está prohibido. Si publicas información que agravia o difama a las personas, el código penal tiene un segmento sobre eso. Entonces hay muchas, o sea, hay una primera falsa premisa, que es esta idea de que el libre ejercicio informativo es un bloque que no tiene huecos, tiene un montón de huecos. Podemos discutir si algunos de esos huecos son buenos o malos, si se aplican bien en un caso u otro, pero reconocemos que dado que ningún derecho es absoluto, ese derecho también tiene algunos límites. Entonces, la siguiente pregunta que nos hacemos es si es que lo que estamos pidiéndole es que ellos creen un nuevo límite o no, al invitarlos a aplicar un enfoque de género en su actividad periodística. Y ahí yo creo es donde se refleja sobre todo más este cambio cultural, ¿no? Porque para ellos probablemente aplicar enfoque de género debe ser simplemente decir nosotros respetamos a las mujeres, ¿no? Cuando tú les dices aplicar enfoque de género significa que tú antes de escribir una nota te pongas a pensar en qué impacto puede tener esto para poblaciones específicas que ya viven un escenario de violencia, que ya viven una situación de vulnerabilidad. Y dicen, no, aguanta. O sea, si tú me pides, si empiezas a pedir que yo piense en todas las consecuencias de lo que hago, la próxima que un congresista sea corrupto, yo no voy a tener miedo de publicarlo, porque digo, ¿qué van a pasar sus hijitos que van al colegio y ven que su papi es corrupto? ¿No? O la próxima que, no sé, yo descubro un escándalo en una empresa, imagínate, yo voy a tener miedo de publicarlo, porque ¿qué pasa con los empleados que se van a quedar sin trabajo de esa empresa? ¿No? Con todos los accionistas que van a ver su dinero. Entonces, para ellos, yo creo que viven, y es un error que todos, quizás, al menos yo me incluyo como hombre, todos hemos cometido en algún momento, ¿no? De comparar feminismo con igualitarismo, ¿no? Decir, no, yo quiero tratar a todos igual, o sea, nadie tiene corona y yo no me ensaño con nadie. Pero yo creo que esa premisa la extrapolan a esto, ¿no? A pensar, así como yo no voy a tener miramientos por hablar mal de una empresa corrupta o de un político corrupto, yo no voy a tener miramientos de hablar de una mujer o un hombre o lo que sea, sin pensar a lo que lo expongo, ¿no? Y yo creo que eso es una generalización demasiado extrema y al mismo tiempo pasa por alto la problemática particular de la violencia de género en nuestro país, ¿no? Que no es lo mismo, literalmente no es lo mismo pensar en el político corrupto, en la empresa corrupta, que en una mujer que está en la televisión, etcétera. Y además lo hemos visto ya
es otra cosa, ¿no? O sea, muchos de estos medios de comunicación vienen haciendo esto muy seguido con muchas personas. Hace unos meses era casi una broma lo que le hacían todos los días a Mayra Couto, esta actriz de televisión, que ella literalmente cada cosa nueva que decía en internet era convertido en una noticia y se ponía nuevamente como que sobre la mirada sobre sus declaraciones, ¿no? Entonces, es correcto lo que tú dices, ¿no? O sea, a mí esto no me parece siquiera un problema de libertad de expresión. A mí me parece que esto es un problema de responsabilidad o ética de los medios al escribir lo que escriben, ¿no? Y es muy probable, mira, tanto no es un problema de libertad de expresión que no hemos ido a las instancias jurisdiccionales. El amparo sería una vía idónea para adjudicar problemas en donde se vea amenazada la libertad de expresión, no sé, o digamos, el fuero jurisdiccional para algo como injuria o algo así, ¿no? Incluso lesiones, no sé. A nosotros no nos parece que este sea un problema en estos términos que enerve derechos fundamentales, ¿no? Nos parece, de cara de los periodistas, pero al parecer ellos tienen esta defensa cerrada en donde cualquier, cualquier, cualquier principio ético que puede imponerse sobre su actividad periodística es en sí mismo una forma de restricción a la libertad de expresión, lo cual no tiene sentido porque ellos mismos voluntariamente se han hecho miembros del Tribunal de Ética. Claro. Y se han hecho miembros del Tribunal de Ética con la finalidad de que sucedan este tipo de cosas. Si ellos por principio rechazan cualquier injerencia externa en su actividad periodística, pues deberían renunciar al Consejo de la Prensa Peruana. Sí, justo lo que comentaste sobre el tema de Mayra Couto, o sea, se criticó no solamente la publicación y los títulos quizás amarillistas al respecto de los comentarios que tenía Mayra, pero también se comentó, por ejemplo, las imágenes que se usaban en comparación a imágenes o títulos que se hacían en referencia, por ejemplo, a acoso y no se ponía el nombre del violador, del acosador, cosas así. ¿Tú consideras que también debería haber ahí un tipo de regulación o por lo menos una conversación ética al respecto? O sea, yo creo que las periodistas y los periodistas tienen un montón de buenas prácticas para muchas cosas, ¿no? Y progresivamente como sociedad estamos aprendiendo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú lo puedes ver si es que se reporta un suicidio, por ejemplo, casi nunca se reporta el nombre de la persona que se suicidó, que intentó suicidarse, casi nunca se es específico en la manera en la que se suicidó, y en muchos medios, incluso internacionales, tienen esta buena práctica de que siempre que se habla de suicidio, en todas las notas se incluye un párrafo en donde se dice si tú o una persona que conoces está considerando tomar esta decisión, esas son las líneas, etc. Ellos no están obligados a hacerlo. No hay ninguna ley que diga que lo tienen que hacer así, pero han entendido que puede haber muchas personas que por estar expuestas a eso pueden reaccionar de cierta manera y han determinado, bueno, vamos a tomar buenas prácticas para lograr mitigar esto. O sea, no podemos impedir que suceda, pero sí podemos esforzarnos para mitigarlo, ¿no? Y en el mismo sentido, yo creo que un examen, no sé, un examen de periodismo podría ser intentar escribir la nota de Yanira de una forma en la que no se la exponga a ella a violencia. No pudo haberse hablado en general de personajes o usuarios de redes sociales se quejan de, o se pudo haber mencionado una conocida presentadora de televisión sin poner su nombre. Pero si tú ves la nota incluía sus fotos de Instagram, de ella de paseo, o sea, cosas que no tenían realmente mucho que ver ni con el mensaje, ni con ella, ni nada, ¿no? Y yo creo que se fue ahí demasiado poco sutil, ¿no? Y esto, te digo, escapa de la conversación sobre si lo reportado fue noticioso o no, porque la República ya reconoció que no fue noticioso. Pero imaginemos que hubiese sido noticioso. Yo creo que incluso siendo noticioso, habían otras maneras de escribir la misma nota sin exponerla a ella en particular a toda esta violencia, ¿no? Yo creo que eso sí podría ser posible, pero nuevamente, eso es una chamba que tienen que hacer los periodistas y quienes enseñan comunicaciones y medios, ¿no? Ahí yo creo que nosotros como abogados nos toca escuchar y aprender, porque hay un montón de cosas que probablemente nosotros ignoramos de cómo funciona un medio, de cómo se escriben este tipo de cosas, que son muy valiosas. Claro. Ya para terminar, Miguel, ¿cuáles para ti son las expectativas frente a este caso? ¿No? Ya se presentó y como tú dijiste, ya tuvo como un fin o un tope en el Tribunal de Ética, pero esto que nos lleva a pensar, por ejemplo, en las aulas de psicología, de periodismo, de derecho,
¿qué sería el siguiente paso que se tiene que hacer? Ujú. Igual dentro de las empresas. Sí, o sea, yo pienso que ojalá que este caso estés ayudando a otros medios y a otras organizaciones periodísticas a entender un poco mejor su rol eh, en el fenómeno de la violencia, en el fenómeno continuo de la violencia de género y en particular de la violencia de género en línea. Esto, ojalá que sirva para abrir esas reflexiones, pero yo también espero que este caso le demuestre a otras personas en el futuro que ven, que son víctimas de este tipo de cosas, que existen avenidas, ¿no? Este caso ha demorado 2 meses, es un récord realmente, y en 2 meses hemos logrado tener esto, ¿no? Entonces, yo creo que un problema, por ejemplo, que tiene hacer esta queja ante el Tribunal de Ética es que tienes 30 días para hacerlo, desde que aparece la publicación, ¿no? Entonces, Mayra, por ejemplo, ya no podría hacerlo, o Tatiana Stengo ya no podría hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que también como comunidad, eso es algo que he aprendido luego de salir de la Facultad de Derecho. De repente sí me lo enseñaron y lo olvidé, pero a menudo yo creo que como abogados hacemos el reduccionismo de pensar que los problemas son de una sola persona o son de una sola institución o son binarios, ¿no? Hay dos partes, siempre toda controversia tiene dos personas, ¿no? El que demandante y demandado. Pero realmente hay muchos problemas que no son comunes y este problema en particular yo creo que también no es común y por eso es que tú bien lo identificas, ¿no? Este caso debería servir, no te digo dar lecciones, no te digo ser un precedente, pero te digo servir para la conversación a favor o en contra, ya sea en facultades de periodismo o en organizaciones de noticias, pero también entre nosotros, entre personas que consumimos medios y sobre todo en motivar a las personas que son víctimas de este tipo de hechos a tomar estas vías, que son gratuitas, están ahí. Además, todo el caso de Yanira es público, está en la página del Consejo de la Prensa Peruana, entonces incluso pueden hacer replicar el escrito. Porque creo que también es responsabilidad nuestra que esto no continúe pasando. O sea, mientras más gente se quede callada y simplemente se queje en Twitter del problema, pues todo va a continuar quedando en agua mansa, ¿no? Esto es responsabilidad nuestra forzar estas conversaciones, forzar estos encuentros y es muy positivo. O sea, en respuesta a la editorial de la República, ayer muchos periodistas de la República se han expresado en contra también, ¿no? Y yo creo que eso está obligando al medio a tener una conversación con su propio staff, porque probablemente hayan opiniones divergentes y eso es súper saludable y eso es el tipo de resultados que nosotros buscábamos, más que alguien pague una multa, que se meta a la cárcel a alguien, no, o sea, finalmente cuando diseñamos la estrategia lo que buscábamos era esto, buscábamos que haya más personas hablando de este problema que creemos que es un problema endémico y que necesita soluciones más prontas que tardías. Muchas gracias, Miguel. En verdad es un tema para hablar un ratazo, porque de todas maneras acá, no solamente como tú bien dices, es responsable o la República o tal medio de comunicación, sino somos todos. Uh -huh. Entonces, yo espero en verdad que a partir de este espacio también en Enfoque Derecho, más medios se puedan sumar a la conversación sobre algo tan esencial actualmente en nuestra sociedad. Sí, Gracias. 100% de acuerdo. Y gracias a ustedes por la entrevista y estaré atento a los comentarios, a ver si alguien tiene preguntas específicas de libertad de expresión. Esto, hay todo un lado como nerd que podríamos meternos sobre este caso, pero tiene para mucho. Y muchísimas gracias por la invitación, Cristina.